Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por la convocatoria. Es para mí un placer poder participar en esta webinar organizada por el Comité de Educación para Pacientes de AIBA. Reciban el cordial saludo de parte de la asociación. Vuelvo a repetir que están invitados a participar en el chat que se encuentra debajo de la pantalla en el centro, donde podrán realizar sus preguntas y luego de las exposiciones vamos a realizar las respuestas. El tema que hoy nos convoca es la primavera y las alergias. Primavera, que viene etimológicamente de la palabra prima, primer, vera, verdor, primer verdor, y esto lo asociamos inevitablemente al renacer de la naturaleza, de la primavera, el florecer, el reverdecer, y junto con ello también la llegada de las patologías alérgicas. Vamos a comenzar definiendo qué es la alergia. La alergia es un mecanismo inmunológico, una respuesta inadecuada del sistema inmune a una sustancia que es inofensiva, conocida como alérgeno, en personas que son genéticamente predispuestas. Este fenómeno se conoce como hipersensibilidad. Es decir, nuestro organismo no reconoce a una sustancia inocua con la cual estuvo en un contacto previo, interpretándola como extraña. Vamos a hablar un poquito de la historia para entender el origen del término alergia. Clement von Pirquet, en 1906, un médico austríaco, pediatra, un científico que hizo aportes muy interesantes a la ciencia en el área de la inmunología, realizaba, en realidad inyectaba en niños suero de caballo y vacuna antiviruela, y en la segunda inyección observaba una reacción más inmediata y más grave. Este médico, evidentemente familiarizado con la lengua griega, describe el término alergia, de alo, distinto, lergos, reacción o energía, una reacción distinta, un tipo especial de respuesta de defensa. Luego de sus valiosísimos aportes, von Pirquet, de una forma inesperada, termina con su vida con un suicidio junto a su esposa. ¿Por qué es importante que hablemos de la alergia? Lo importante del reconocimiento de esta enfermedad es que nos permite tomar medidas preventivas. Sabemos que las alergias tienen manifestaciones leves, pero también algunas formas agudas de la alergia pueden ser severas y requerir atención en guardia de urgencias hospitalarias. Sabemos que tiene un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes, como por ejemplo sucede con la rinitis alérgica, que es una de las causas de ausentismo escolar y laboral. La alergia afecta diferentes sistemas, la piel, las vías aéreas, el aparato gastrointestinal, el aparato cardiovascular, interfiere en las actividades cotidianas de las personas y también debemos saber que la Organización Mundial de la Salud ha llegado a clasificar a la enfermedad alérgica entre las 6 patologías más frecuentes del mundo. Se estima que puede afectar al 20 o 30% de la población mundial, principalmente en países desarrollados. Ya dijimos que un alérgeno es una sustancia inocua, inofensiva, a la cual nuestro organismo responde cuando hay una predisposición genética, muchas veces de forma inadecuada. ¿Qué grupos y qué tipos de alérgenos existen? Los inhalantes, como los ácaros del polvo doméstico, el epitelio de los animales, insectos, hongos aerógenos, granos de polen, ingestantes, como los alimentos, la proteína de leche de vaca, huevo, pescado, mariscos, frutos secos como el maní, soja y trigo. Los contactantes, como son metales, el látex, cosméticos, tintas y acrílicos. Los inyectantes, medicamentos como la penicilina, dipirona, antiinflamatorios, anestésicos y picadura de insectos. Acá les presento a los alérgenos inhalantes. Los ácaros del polvo doméstico son microscópicos, demasiado pequeños, milimétricos, y sabemos que se encuentran en lugares húmedos, oscuros, generalmente en colchones, almohadas, alfombras. Son los que producen en primer lugar la patología alérgica respiratoria, porque obviamente
van a entrar por las vías respiratorias. El polen también se suspende en el aire, muchas veces trasladado por el viento. Más adelante vamos a tener un orador que nos va a hablar de este tema y obviamente que es lo que predispone en esta fecha estacional. Los hongos aerógenos y los insectos son pequeñas esporas que se encuentran parasitando plantas y granos y que también se pueden encontrar en la atmósfera en los días secos y de sol. Las deyecciones de cucarachas, como esta foto que vemos acá, americana, oriental y germánica, principalmente en lugares húmedos, en los bajomesadas, en los cajones. Alergia también a los epitelios de los animales, mascotas deseadas o no deseadas, como pueden ser perro y gato. Sabemos que la proteína de saliva, orina y del epitelio de estos animales puede producirnos alergia, y animales no deseados, como pueden ser roedores y murciélagos, generalmente en megaciudades, edificios y lugares donde dejan sus deyecciones. Los alérgenos ingestantes, los alimentos, vuelvo a repetir que producida por la reacción ante la proteína del alimento, manifestaciones pueden ser múltiples, pero principalmente dérmicas, gastrointestinales, puede haber vómitos, signos respiratorios y algunas formas graves. No es directamente proporcional a la cantidad del alimento. En el caso de los medicamentos pueden tener reacciones inmediatas o tardías, produciendo también reacciones eruptivas en la piel, dermatosis, urticarias. Los alérgenos contactantes, y acá vamos a hablar del látex, que principalmente afecta a toda la comunidad sanitaria, o sea, al personal de salud, que son los que tienen mayor contacto con los guantes de látex, pero sabemos que el látex también se encuentra en otros productos, como por ejemplo las tetinas, los profilácticos. Todo esto produce enrojecimiento, picazón, empiezan a generarse eczemas, dermatitis. También los productos de cosmetología, que son sustancias muchas veces naturales o sintéticas que en contacto con la piel producen irritación, edema, ojo rojo. Los metales en contacto pueden producir dermatitis locales que muchas veces se generalizan, como por ejemplo sucede con el níquel. Los inyectantes, dentro de este grupo vamos a tener a los medicamentos, como ya he mencionado, penicilina y derivados, dipirona, analgésicos, anestésicos, y también dentro de los inyectantes las picaduras de insecto, abeja, avispa, camoatí, hormiga colorada y el barigüí. La alergia afecta la calidad de vida. Es una patología que generalmente en procesos crónicos afecta la calidad de vida de niños, adultos jóvenes, esta población que se encuentra en integración permanente, en vínculos sociales, afectando cuando no es tratada, produciendo alteraciones en el sueño, pérdida de la concentración, del aprendizaje. Hay una dificultad en los niños, por eso hay ausentismo escolar. Todas estas alteraciones no solo van a ocurrir en lo físico, también van a suceder en la esfera emocional, social, psíquica. Quiero contarles la historia de uno de mis pacientes, un paciente joven de 19 años, atlético, sano. Llega a mi consultorio con un semblante muy triste, muy decaído, estaba bastante apocado, a lo cual me sorprendió verlo en esa situación, por verlo tan joven, con lo cual lo vi cohibido, un poco tímido al examen físico. A la segunda consulta regresa con los estudios que pido, con su madre, y ahí me animo a indagar un poco si hay algún evento, algo que al paciente lo tenía tan deprimido. La realidad es que me sorprendí porque este paciente me dijo: doctora, yo practicaba rugby, practicaba básquet, estaba en el club, podía hacer un viaje en avión tranquilo. Desde que tengo este asma alérgico, el paciente estaba limitado, realmente limitado en su actividad, que él amaba el deporte, con lo cual aclaré la situación. El paciente pudo entender que nadie había abordado tratamiento para su alergia, y no les puedo explicar la satisfacción que me dio como médica ver el rostro de ese paciente cuando se retiró del consultorio. Significa que realmente la alergia nos limita y muchas veces afecta la calidad de vida de los jóvenes. La alergia tiene algunos mitos. Los pacientes hacen en el consultorio ciertas aseveraciones que no son reales, o sea, no son ciertas.
Las personas añosas, por ejemplo, decir que las personas añosas que nunca desarrollan alergia ya no la manifestarán. Esto no es cierto, es falso. La alergia no tiene una edad de manifestación, se puede manifestar en niños, en jóvenes, adolescentes y también en personas añosas. Se habla de que la mayor predisposición genética lleva a que la alergia se manifieste en edades más tempranas y también tiene que ver con los ciclos de la vida. Los niños tienen mayor alergia alimentaria y tal vez un adulto joven tenga mayor nivel de alergias a nivel respiratorio. ¿Se nace alérgico? No, falso. Se nace con una predisposición genética a manifestar la enfermedad alérgica. Las alergias tienen causas emocionales. Es falso, las alergias no tienen causas ni psicológicas ni emocionales, es un mecanismo inmunológico, ya les mencioné cuáles son los alérgenos. Los insecticidas matan a los ácaros. Este es otro mito, porque sabemos que los aerosoles producen la irritación de la vía aérea y pueden ser perjudiciales. Los ácaros, generalmente las deyecciones de los mismos, se acumulan en colchones, en almohadas, en alfombras, y son los causantes de la alergia. La alergia se hereda, vuelvo a repetir, no, la alergia es una predisposición genética en un vínculo fuerte con el medio ambiente, y ahí se va a manifestar la enfermedad alérgica. Las flores me dan alergia. Más adelante vamos a tener a uno de los oradores que nos va a hablar de este tema, pero no hay nada prescrito con respecto a que las flores, todas las flores, nos den alergia. La alergia no es una patología importante. Ese es otro mito. Dijimos que la alergia produce una afectación importante de la calidad de vida y en realidad está muy subdiagnosticada y están sus síntomas totalmente banalizados. Los pacientes conviven con la alergia. ¿Por qué hablamos de esto en vísperas de primavera? Bueno, porque en primavera se produce un aumento del polen en la atmósfera, hay mucha más humedad, hay ambientes más cálidos, estamos más tiempo expuestos al aire libre, a la exposición de la luz solar. El polen sabemos que es la causa principal de la rinitis alérgica. En esta época también tenemos que saber que muchas veces las rinitis están provocadas por virus y que ambas patologías pueden coexistir. Bueno, llegamos a, a este tema realmente apasionante. Vamos a tener el placer de escuchar al doctor Samuel Azar. El doctor Samuel Azar es ex jefe del servicio del Hospital Argerich, del servicio de alergia del Hospital Argerich, miembro de honor de la Asociación Médica Argentina, miembro fundador y expresidente de AIVA, de la Asociación de Asma, Alergias e Inmunología. Él nos va a hablar del reconocimiento de las partículas en la atmósfera que más afecta a los alérgicos, aquellos eventos que se desencadenan en la primavera en el ambiente, las recomendaciones para prevenir la exposición y qué tener en cuenta al momento de evaluar los predisponentes. La doctora Silvia Patricia Muriño, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Piñero, otorrinolaringóloga, alergóloga e inmunóloga, nos va a hablar de la rinoconjuntivitis en primavera, la rinoconjuntivitis alérgica, que es la manifestación más típica de la alergia estacional, cómo diferenciar los síntomas alérgicos de los causados por COVID-19, qué medidas preventivas tomar en nuestros hábitos y cómo se trata la rinoconjuntivitis alérgica. La doctora Marta Laforgia, dermatóloga, alergóloga e inmunóloga, es jefe del servicio de dermatología del Hospital Pena, nos va a estar dando las claves para el reconocimiento de las posibles manifestaciones alérgicas en la piel. El reconocimiento de dos formas de respuesta de la piel, la urticaria, los eczemas, causas y diagnósticos que merecen consultas especializadas y recursos disponibles para los distintos tratamientos. Para finalizar, el doctor Alberto Jorge Tolcacher. El doctor es director del Centro de Alergia y Enfermedades Respiratorias CARE, es jefe del Servicio de Alergia del Hospital Durán, especializado en alergias e inmunología, experto en medicina ambiental y también en medicina del trabajo. Nos hablará de primavera, flores, amor y asma.
la enfermedad alérgica de la vía respiratoria, asma y rinitis alérgica, relación entre la vía aérea superior e inferior, percepciones y concepciones erróneas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad alérgica respiratoria y el rol del médico alergólogo en el diagnóstico y en el tratamiento del asma. Pero sin más preámbulos, los invito a que pasemos ya a los expositores. Comenzamos con el doctor Samuel Azar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a la asociación como a la oradora y organizadora del evento, la doctora Preli. Bueno, vamos a tratar de ver cómo se puede disfrutar de la primavera, que trae algunos problemas, a pesar del polen. Todo esto lo vamos a ir viendo también con los otros oradores. Yo voy a dedicarme al polen particularmente. Ustedes saben que a partir de fines del invierno hasta comienzos del otoño del año siguiente, nos invaden objetos voladores identificados. ¿Son de este tipo? No, Samuel, no son. perdón, ¿Sí? perdón doctor que lo interrumpa, pero no está saliendo la presentación. No sé cómo hacer. A ver. Compartir pantalla. Bueno. Me desapareció el webinar. Un segundito, por favor. Sí, no hay problema. Bueno, les sigo comunicando que si de algo de lo que estuvimos hablando quieren interaccionar, ya veo que en el chat hay algunas preguntas. Más que preguntas hay saludos. Pero mientras esperamos al doctor Samuel Azar, Sí. pueden ir generando las preguntas que quieran. Se me ha generado un problema acá. Vamos a tener que salir y volver a entrar. No, vamos a resolverlo, así ya puede presentar, doctor. No se preocupe que vamos a tratar de resolverlo. Vamos a tratar de compartir desde aquí la pantalla. Ya estamos. Bueno, tengamos un poquito de paciencia, que ya Sí, estamos con la presentación. Esto es lo que nunca debe ocurrir, justamente me ha ocurrido. Compartirla desde acá. Me ha desaparecido absolutamente. A ver. Samuel, sí. Si querés dejar de compartir pantalla, te lo compartimos desde la organización. Dale. No. No. Lo que no entiendo es por qué me ha desaparecido todo, ¿no? Arriba, sobre la barra, tenés la opción de dejar de compartir pantalla y te compartimos la presentación desde la parte organizativa. Es una pena, bueno, abandonar el... Samuel, ¿estás con nosotros?
Acá está, ¿me escuchan? Tu presentación está en pantalla, Samuel. Si querés comenzar, vamos avanzando desde acá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. No puedo, tengo que decirte, ¿vos la vas pasando? Sí, por favor. Bueno, yo les estaba comentando que aparecen objetos voladores identificadores desde fin de primavera hasta comienzos del otoño, que no son estos precisamente. Sigamos. La próxima. Son estos, que son los granos de polen de distintas especies vegetales, en especial de las plantas sexuadas, las plantas con flores. Pero acá quiero mostrarle una variedad de granos de polen vistos por un microscopio muy poderoso. Y vean ustedes cuál es la estructura que tienen. Sigamos. Este es el de citrus. Este es el del zucchini. Miren, parece realmente una trufa rica para comerla a esta hora. Sigamos. Miren qué cara. Sigamos. Todas estas son las estructuras exteriores de los granos de polen. Sigamos. Bueno, ¿de dónde sale el polen? ¿De dónde sale el polen? Sale de la flor. Las flores que tienen polen son sexuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen sexo masculino y que tienen un sexo femenino. El sexo masculino, no, el anterior, por favor. Yo te aviso cuando es la próxima. El sexo masculino está dentro de una bolsita, que se llama antera. Como ustedes la ven, lamentablemente hay algo que la está tapando. Se llama antera y ahí están puestos están ubicados los granos de polen. Y en el medio, en el centro, ustedes van a ver una figura verde. Allí, en la parte superior, está el estigma. Es muy importante. Lo sigue el estilo, que es un tubo, por donde luego pasará una parte del polen. Más abajo vemos los ovarios y los óvulos. Espero que alcancen a verlos, porque justamente en este momento hay algo que lo tapa. Muy bien, entonces, de pronto los polenes salen. Sigamos. Sigamos. ¿A dónde van, muchachos, tan temprano? Atrás, por favor, atrás, atrás. ¿A dónde van tan temprano? Algunos pólenes que se ubicaron en la superficie del estigma. Ustedes pueden verlo. Y pueden ver los granos de polen. Yo lamento no poder señalárselos. Sí, puedo perfectamente. Este es mío. Ustedes ven acá los granos de polen. Bueno, esta planta, esta flor que tiene esta parte femenina, con el polen va a establecer un diálogo amoroso que va a permitir que alguno de ellos penetre, otros no. La planta es la femenina, es la que elige. Siempre la mujer es la que elige. ¿Al polen qué le va a pasar? Bueno, cuando un polen se deposita sobre una superficie húmeda, desarrolla el tubo polínico. Ese tubo polínico va a entrar por esto que yo dije que era el estigma, que ustedes ven, y va a llegar al ovario, luego va a llegar a los óvulos. Luego se va a producir el fruto y luego vendrán las semillas. Y así será la especie que se va a perpetuar sobre el planeta. Sigamos. Acá tienen ustedes el tubo polínico. Siempre que el polen se deposite sobre una superficie húmeda, va a desarrollar el tubo polínico. Hay tubos polínicos que son de un tamaño increíble, por ejemplo, el del polen de olivo, que es chiquitito, que mide 40 micrones. 40 micrones es una cosa muy, muy chiquitita y que llega a crecer 400 veces el tamaño del polen. Hermosa propiedad. Sigamos. Acá ustedes ven cómo delantera salen los granos de polen. Miren, van saliendo. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van, muchachos? A ver, van a buscar el estigma.
el estigma, la parte superior, lo que ustedes estuvieron viendo, desarrollan el tubo polínico y se van a buscar al ovario para buscar al óvulo. Véanlo de nuevo, vean de nuevo qué está ocurriendo. Y ahora no ocurre nada, no veo la pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Quién? La anterior. La anterior, por favor. La anterior. La que sigue. Bueno, ustedes ven acá, ¿quién va a llevar estos granos de polen? Acá tenemos una abeja ingenua. Va a buscar el néctar. Lo trajo la planta con la flor, con su perfume, con sus colores vivos, etc. Y la abejita va a buscar el néctar. Y la flor se lo da con toda comodidad. Pero sigamos con la próxima y verán cómo sale la abeja. Totalmente llena de granos de polen. ¡Qué ardid de la naturaleza! Tiene muchos ardides. Entonces, esta abejita llena de granos de polen se va a ir a la flor femenina. Sigamos. También los pájaros polinizan. Sigamos. La próxima. También los animales. También los animales, como el murciélago, a veces ratones. Sigamos. Sigamos. El agua, pero con el agua no hay problema. Bueno, me estás pasando muy rápido la diapositiva. También el viento. Sigamos. Sigamos. El viento también. Vean ustedes, también es un agente polinizador. Tal vez el más importante, que es el productor cuando transporta el polen por el aire de las enfermedades alérgicas producidas por él. Sigamos. Bueno, esto ustedes vieron que no es importante para los alérgicos. ¿Para quién? Para los floristas y los floricultores. Eso se constituye en una enfermedad laboral. Sigamos. Este es el culpable. Este es el culpable. ¿A quién arrastra? Sigamos. La anterior. La anterior. Lamento que no pueda pasar las diapositivas. Sigamos. La que sigue. Bueno. La anterior. No avancemos tanto, no avancemos tanto. Más atrás, más atrás, más atrás. Ahí. Bueno, transporta a los polen, a los granos de polen livianos, chiquititos, de flores que son absolutamente insignificantes, que el poeta no las cantó. Esos son los granos de polen que transporta el viento, son los peores para los pacientes alérgicos. Ahí, en lugar de irse al estigma de una flor, se fue al aparato respiratorio de una persona, trayéndole los síntomas, muchos de los cuales ya se los contó la doctora, y seguirán la doctora Muñoz contándoles qué pasa, qué síntomas tienen cuando entran a la vía respiratoria. Sigamos. Los días de sol y viento son los peores para los pacientes alérgicos. ¿Por qué? Porque el sol desgarra esa bolsita que contiene los granos de polen. Y el viento los desparrama por el aire. Continuemos. En los días de lluvia intensa, ¿qué pasa? El polen se barre del aire. La lluvia barrió el polen. El paciente que es muy alérgico en ese momento puede salir tranquilo. Y usted va a agarrar una lluviecita nada más. Sigamos. Pero los chaparrones, ¿qué pasa con el chaparrón? El chaparrón, cuando pasó el chaparrón, resulta que resuspendió los granos de polen que estaba entre las hojas por el piso. Y el paciente vuelve a tener síntomas. Sigamos. Bueno, vamos a hablar de los árboles que están en este momento largando el polen y trayendo síntomas a los pacientes alérgicos. Este es el plátano. Este plátano es un árbol que ya desde fines de agosto empezó a dar el grano de polen que estaba en la flor, que ni se ve siquiera. Primero salió la flor y después van a aparecer las hojas, como hacen algunos árboles. Sigamos. Aquí tienen ustedes
La hoja y estas pelotitas que ya saben, que era la flor antes, ya fue fecundadas y forma estas pelotitas. Sigamos. La próxima. Acá tienen, esto iba antes, la flor, estaba antes. Esta es la flor de plátano, ¿no? Sigamos. La próxima, por favor. Bueno, sigan viendo el plátano ya con hojas. Tengan mucho cuidado, porque un porcentaje alto de la ciudad, de Buenos Aires y todas las ciudades de la provincia, el arbolado urbano está caracterizado por tener muchos plátanos. Pero atenti que tiene mala prensa el plátano. Hay más fresnos, muchos más fresnos que plátanos. Sigamos. Ya les hablé mucho del plátano, ahora le hablo de otro, del fresno. El fresno también tiene granos de polen que dan alergia. Véanlo como es. Y si ven la próxima diapositiva, van a ver las hojitas, sigamos, y las semillas que están ya por acá. La flor es todo esto, ¿eh? Es una flor, una hoja compuesta. Perdón, la hoja es todo esto. Es una hoja compuesta. Sigamos. Y los álamos también. En esta época están apareciendo y largando su polen. La próxima, vean los álamos, sigan viendo los álamos. Los chopos, como dicen en España. Sigamos. Sigamos. Bueno, acá tenemos otra especie, que es la morera. Es alergizante bastante. No hay demasiadas, no es demasiado cuidado. Hay zonas donde hay muchas y es problemática. Sigamos, yo los quería invitar, sigamos con una mora, sírvanse nomás la mora, que es muy rica. Sigamos, sigamos. Este es el sauce, no da mucha alergia. Sigamos. Bueno, de acá le quiero contar lo grandioso que es la naturaleza y lo maravilloso que es el reino vegetal, que la gente ignora, que a pesar, es decir, que además de tener nuestros 5 sentidos, tienen 15 sentidos más. 15 sentidos más que el ser humano. Allí vemos el aromo, es una especie de acacia. Quiero contarles esto, tal vez me vaya del tema, pero tengo interés en contarles esto. Si, por ejemplo, yo voy y acaricio una hoja de aromo, acaricio esta hoja, ¿qué hace el aromo? Se cierra. También se lo llama mimosa. Se cierra. Es tímida. No, pobrecita, se está protegiendo. Voy al día siguiente y la vuelvo a tocar. Se vuelve a cerrar. Voy al día siguiente, la vuelvo a tocar, pero no se cierra. ¿Por qué no se cerró? Porque sabe que no le voy a hacer daño. Porque me reconoció. Miren ustedes el sentido que tienen las plantas. Pero el que estaba al lado mío, que me acompañó, la toca y se cierra porque no lo conoció. Ha ocurrido algo importante. Este árbol tan manso, tan tranquilo, que se protege, puede llegar a ser un asesino. ¿Y esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió en Sudáfrica, donde llevaron antílopes, 100.000 antílopes en un lugar. ¿Para qué? Para criarlos, como ahí se usa como ganado. Los 100.000 antílopes que llevaron murieron. ¿Quién los mató? La acacia. Vean ustedes. Bueno, por eso este árbol generó, porque normalmente no lo tiene, pero generó para defenderse de los que lo estaban comiendo, generó venenos. Así, queridos amigos, tengan cuidado con las personas mansas. Uno nunca sabe cómo reaccionan cuando son demasiado molestadas. Sigamos. Acá tenemos el abedul. No hay demasiados, por lo tanto no traen demasiada alergia acá, en nosotros, pero la gente que vive en el sur, como nuestro amigo Carlos Daniel, que tiene su consultorio ahí, ve un montón de pacientes alérgicos al abedul. Como lo ven en el norte de Europa, donde prácticamente es el más sensibilizante de todas las especies vegetales. La gente sufre muchísimo por el polen de este árbol, del abedul. Sigamos. Bueno, falta una,
La anterior. La anterior. Bueno, en la anterior estaban todos los pastitos. Todos los pastitos. Los pastos. No, sí, hay una después de esa. Bueno, lamento, pero se lo cuento y véanlo ustedes. Ahí está. Todos los pastos. Vemos por acá el pasto que se usa en los jardines. Aquí vemos otros tipos de pastos que son como cañitas, ¿ven? Todos los que son como cañitas chiquitas, son todas gramíneas. El bambú es una gramínea y hay bosques increíblemente grandes de bambú. Bueno, sigamos porque vimos ya el trigo. Sí, vimos el trigo. No, esta no, la anterior, disculpen, la mayor parte de los cereales son gramíneas y traen problemas. ¿Y cuál es el problema mayor de las gramíneas? El problema mayor, queridos amigos, es que está 3 meses en el aire. El plátano y los otros arbolitos estuvieron 1 mes. Esta está 3 meses en el aire. Y 3 meses para un alérgico a las gramíneas es demasiado. Y están con síntomas. Si no hacen el tratamiento que les va a indicar el alergólogo, van a estar pésimos. Y a mitad de noviembre peor, porque es cuando está en mayor concentración de granos de polen en el aire. Muy bien. Sigamos. Pasado fin de año y Navidad, o Navidad y fin de año, nos vuelven a aparecer otras especies que realmente son bastante, pero bastante alergizantes, que son, antes se llamaban compuestas, ahora se llaman asteráceas. Esta le dicen ambrosia, ragweed o artemisa, la artemisa, en griego. Y en los romanos la llamaban la diosa Diana la cazadora. Bueno, esta artemisa, esta Diana cazadora, esta asterácea, produce muchísima alergia. Y mucho más en algunos países. La costa este de los Estados Unidos, la gente está desesperada cuando aparece esto por el aire. Pero ellos aún no salen a la calle cuando hay altas concentraciones de este tipo de polen en el aire. Pero ellos lo ven en un informativo, lo ven en el diario al lado de las noticias meteorológicas. Nosotros, lamentablemente, no podemos. Yo intenté hacerlo, no he podido. Sigamos. Esperen un segundo. Quiero comentarles que de las asteráceas, de la que la ambrosia, que el ragweed, se saca el ajenjo. Y el ajenjo lo utilizan para fabricar vermut. Además, lo usan para fumar, como si fuera marihuana. Pero es muy tóxico, no se lo recomiendo. A pesar de que hay tanta difusión, sería bueno, ¿no?, que no fuera tan tóxico como es esta planta, la artemisia. Bueno, entonces, si la que sigue ya les expliqué. Espere, también de la artemisia han descubierto hace muy poco una sustancia para combatir el paludismo. 1.500.000 personas al año mueren de paludismo. Y esto puede ser una luz para curar las enfermedades. O sea que a algunos les trae síntomas graves de polinosis y a otros los puede llegar a beneficiar. Y a otros los puede deleitar tomándose un vermut. Estas son las margaritas. Todos los que tienen forma de margaritas son de este tipo son asteráceas, este tipo de plantas, como la manzanilla, por ejemplo. Bueno, no regalen todas las flores que quieran, pero traten de no llevarle margaritas a algún amigo o amiga que tengan que sea alérgica a las asteráceas. No hay demasiados en este momento, pueden regalar margaritas si quieren. Bueno, sigamos. Bueno, hay una reacción cruzada entre el grano de polen y algunos alimentos, sobre todo frutas. Las gramíneas que vimos antes, la que dura 3 meses, esa maldita especie vegetal para algunos alérgicos, pero no porque piensen que las gramíneas ocupan el 20% de lo verde del planeta, y que además es el principal alimento que tenemos, nosotros y los animales.
Bueno, puede tener reacciones alérgicas al melón, a la sandía, a la naranja, al tomate, la ambrosia que vimos antes, que es la artemisia, a la sandía, melón, banana, calabacín, pepino. El plátano, que y ahora está dando su polen en el aire, con la avellana, el durazno, manzana, melón, kiwi, maní, sigamos. La próxima. El abedul, que tanto mal le hace a los enfermos de zonas frías, con la manzana, pera, cereza, durazno, damasco, ciruela, kiwi. Sigan leyendo, avellanas y otros. Y la artemisia, con el apio, la zanahoria, con especias, semillas de girasol y miel. A ver la que sigue. ¿Cómo se puede disminuir la exposición de los granos de polen? Que eso es una de las cosas más importantes en el tratamiento. Disminuir la exposición. De esta manera, a ver si podemos pasarlo. Bueno, hay que disminuir las actividades al aire libre, sobre todo en las últimas horas de la mañana, cuando el sol va abriendo la antera y largando los pólenes. Perdón, polen no tiene plural, yo siempre me equivoco. Granos de polen. Primaveras, en las primeras horas de la mañana y en las primeras de la tarde, en especial los días ventosos y soleados, como ustedes vieron. Hay que mantenerlas cerradas las ventanillas y poner filtros de aire acondicionado cuando se viaja en auto. Ahora los últimos modelos están trayendo filtros de polen. Hay que evitar permanecer al exterior los días de mayor concentración de polen. Si tuviéramos en el diario la información sería fantástico. Ese día no saldríamos. Sigamos. La próxima, querida. Tratar de no secar la ropa al exterior. Porque el polen queda atrapado en la tela. Y si es una sábana o una funda, nos vamos a la cama pensando que vamos a estar mejor y resulta que los granos de polen que estaban ahí nos hacen la noche absolutamente imposible. Usar anteojos de sol. ¿Para qué? Porque cuando uno sale a la calle, se reduce un poco el impacto del grano sobre la conjuntiva, que la conjuntiva es la membrana que recubre la parte exterior del ojo. Sigamos. Y acá, amigos, disculpen los inconvenientes que he tenido, les doy las gracias por haberme escuchado. Espero haberles sido útil. Muchísimas gracias, doctor Samuel Azar. Fue brillante la exposición, muy entretenida con esos colores y todo lo que el doctor nos explicó. A pesar de los inconvenientes, creo que fue muy claro. Quiero seguir con la siguiente disertante, que es la doctora Silvia Muriño. La doctora es jefa del servicio de alergia del Hospital Piñero, es alergóloga, inmunóloga. La doctora nos va a hablar de la rinoconjuntivitis en primavera. ¿Por qué no aparece? Porque está desde... cierro el PPT porque estaba abierto y entonces no me lo deja a esta compartir. No solo el doctor Azar tiene problemas. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Silvia, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los que están y gracias a todos por acompañarnos. Y yo les voy a hablar sobre la rinitis y la rinoconjuntivitis. Van a ver en la pantalla un mismo señor que está contento y que está triste. Está contento porque está llegando la primavera y la primavera es una estación que en general nos produce bastante alegría, pero cuando llega la primavera llegan las alergias y el que es alérgico en primavera no está tan contento. Entonces, primero vamos a definir qué es la rinitis y sabemos que la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal.
Cuando hablamos de rinitis alérgica, decimos que es alérgica porque depende de estos irritantes que ya la doctora Preli habló, que son los alergenos, como el polvo doméstico, la caspa de los animales, el polen, que acá el doctor Azar ha recordado que no tiene plural, pero que todos le ponemos el plural y decimos los pólenes. Y en un estudio que se hizo en el 2017 en la población argentina, se destacó que aproximadamente el 20% más de la población argentina padece de rinitis alérgica. Aproximadamente para el 2017 eran unos 5,5 millones de argentinos entre los 5 y 44 años que padecen de esta rinitis alérgica. Si bien la rinitis suele acompañarse de otras patologías alérgicas como pueden ser la dermatitis, la sinusitis, la conjuntivitis, el asma, y que realmente alteran y afectan mucho la calidad de vida de los pacientes. Cuando el paciente viene a la consulta, una de las cosas que más les molesta es que tienen que andar con el pañuelo permanentemente, ¿no? De hecho, hoy en el consultorio entra un joven de 17 años con su mamá y le digo, se te cayó algo del bolsillo, y que era un pañuelito descartable. Esto es algo que en la adolescencia, andar con un pañuelo permanentemente molesta mucho. ¿Por qué? Porque no es lo normal andar con pañuelos todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, yo soy otorrinolaringóloga, en principio, más grande estudié alergia inmuno, porque creí siempre que van de la mano, pero los mocos al otorrino nos acompañan todo el tiempo. Y los pacientes, y más los adolescentes, obviamente que sufren porque el contexto social donde se mueven, que son otros adolescentes que siempre son bastante crueles, los cargan porque andan con el pañuelito todo el día. Entonces, están con su moco, con esa agüita nasal, les pican los oídos, les pica la nariz, les pican los ojos, les pica el paladar, les pican la parte de adentro del oído, eso que se comunica entre la nariz y el oído, y entonces no la pasan bien. Una de las cosas para mí más importante, obviamente, no es solo el tratamiento del alergólogo, sino tratar de llegar a un acuerdo con el paciente en cuanto a la importancia de lo que tiene que ser la educación de la familia para tratar de que el ambiente de la casa sea un ambiente lo más agradable y ameno posible en cuanto a las alergias. Entonces yo siempre les pregunto, ¿quién es el que limpia en la casa? El que esté me va a decir si limpia esa persona o no, etc. Entonces le digo yo, ¿barren? Sí. Y yo les contesto, lo único que les contesto es no. Digo, tratan de no barrer. Una de las peores cosas que les puede pasar a un alérgico es que estén barriendo, sacudiendo. Bueno, ya el plumero no se usa más. Cuando yo era chica se usaba. Sacudir adentro de una habitación el acolchado es una cosa fatal. Si barro, sacudo y después pongo un poquito de aerosol, y al rato ese alérgico se va a acostar, la va a pasar mal. Entonces, tratemos de no barrer. Si no hace falta, o sea, si se tiene aspiradoras, bien. Si no se tiene aspiradora, bueno, yo les indico, por ejemplo, pasen el secador, junten el polvo grande con eso, con un par de servilletas un poco húmedos, junten ese polvo y luego pasan un trapo húmedo. Es una buena manera de hacerlo, lleva un poco más de tiempo,
pero nos estamos evitando un montón de cosas. En relación, el ácaro, si hay algún lugar donde les encanta vivir, es en el dormitorio, porque tiene un montón de cosas donde vivir cómodos. Entonces tratemos de hacerlo más incómodo y, por ejemplo, también les indico, además de limpiar de esa manera, que ventilen, por supuesto, como dijo el doctor Azar, en determinados horarios y no en otros. Que no haya alfombras en esa habitación y lavar la ropa de cama con agua caliente. Muchos de los edificios aquí en la capital, que como los departamentos ahora en superficie se han achicado, suelen tener lo que se llama el laundry, o sea, que tienen el lugar de lavado, es un lugar común, y tienen secadora de ropa. Esa secadora funciona con aire caliente, entonces eso, si no lo pueden lavar con agua caliente la ropa de cama, el uso de la secadora mejora bastante. Y otra de las cosas en esto es tratar de mantener el baño, la cocina, siempre las superficies secas, porque el tema de los hongos, del moho, tampoco ayuda al alérgico para nada. Como hablamos al principio que íbamos a mencionar la rinoconjuntivitis, vamos a nombrar un poquito de qué es la conjuntivitis. El doctor Azar habló de la exposición de la conjuntiva. La conjuntiva es esa mucosa que rodea el ojo y que está altamente expuesta al medio ambiente. Entonces, en las épocas de polinización, es donde más expuesta está, por supuesto, y los síntomas que va a tener ese paciente son prurito ocular, lagrimeo, enrojecimiento, edema de párpados y hasta sensación como de comezón. Esto va a traer como consecuencia cuál es lo primero que hace el que tiene estos síntomas. Se va a rascar, se va a frotar el ojo. Lo que está demostrado, y en las revistas y en los papers de oftalmología, y he hablado con oftalmólogos, aquellos oftalmólogos que hacen la especialidad de córnea fundamentalmente, el paciente alérgico con conjuntivitis frecuente, que se frota mucho el ojo, tiene muchas probabilidades, por lesión en largo plazo de la córnea, de tener un queratocono. El queratocono es una deformación de la córnea por alteración de las células de la córnea. El queratocono va a producir disminución de la visión, incluso hasta ceguera, incluso muchas veces tiene que ser operado y trasplantado de córnea. Entonces, es muy importante decirles esto, obviamente que consulten con el oftalmólogo, pero está demostrado que una de las causas del queratocono es el frotamiento de los ojos. ¿Y qué es la rinoconjuntivitis? Si vamos a sumar que ese paciente tiene una rinitis y empieza con los síntomas de su patología nasal, la mucosa del conducto lagrimal, obviamente que va por adentro de la nariz, y el conducto lagrimal se congestiona, eso es una de las causas del lagrimeo, pero también va a sufrir las mismas consecuencias que tiene la nariz. En un estudio que se había hecho, se mostró que el 53% de los pacientes con rinitis tenían conjuntivitis. Por lo tanto, estamos hablando de que la rinoconjuntivitis es un síntoma, es una patología muy frecuente del paciente con alergia. Entonces, volviendo a aquellas cosas que les podemos indicar a los pacientes para que no estén tan expuestos, sería evitar el contacto con los alergenos, o sea, si hay un conteo alto de polen, tratemos de no salir. Si no queda otra, tratar de usar anteojos, lavarse frecuentemente los ojos con lágrimas artificiales,
por supuesto consultar con el oftalmólogo, con el alergólogo, no usar ningún tipo de gota sin indicación médica y evitar de frotarse los ojos. Y acá volvemos otra vez al tema de la rinitis y vamos a hacer, porque esto es una introducción al siguiente tema que nos compete hoy en día en forma tan grave, ¿no es cierto? ¿Estoy resfriado o tengo una rinitis alérgica? El dolor de garganta sí la tiene el que tiene resfrío, porque el moco suele infectarse y puede esto durar de 3 a 7 días. La persona que tiene una rinitis alérgica no tiene dolor de garganta, el moco siempre es esa agüita que gotea, no suele tener fiebre, no presenta dolor de cuerpo, que sí lo tiene el resfrío o la gripe. Y en general el resfrío suele aparecer después de unos días de una incubación, mientras que la rinitis aparece en relación brusca con la exposición a los alergenos. Y acá es como un tema muy importante, que es rinitis y COVID. En estos momentos sabemos que la rinitis y la congestión nasal son 2 de los síntomas frecuentes del COVID. Y primero, la Organización Mundial de la Salud lo incluyó estos 2 síntomas, congestión y rinitis, y también el Ministerio de Salud de la Nación los ha incluido, pero por sí solos, la presencia de esos 2 síntomas por sí solos no determinan un caso probable. O sea, para determinar caso probable, sí, rinitis, congestión, pero además fiebre de 37 grados y medio más, tos o dolor de garganta, o dificultad para respirar, o dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos, y la hiposmia y la hipogeusia, que por sí solo puede constituir un caso sospechoso. En el último mes también se han agregado 3 síntomas más, que son la pérdida de audición brusca, junto con los acúfenos, los ruidos en el oído, y el vértigo. Estos 3 síntomas se han incorporado ahora como caso probable para COVID. Entonces, cuando hablamos de rinitis y COVID, podemos decir que hay síntomas comunes de la COVID y síntomas comunes de las alergias estacionales, y hay síntomas comunes que se mezclan. Entonces, los síntomas comunes de la COVID son en general fiebre, dolor muscular, dolor de cuerpo, la hiposmia, la higeusia, náuseas, vómitos, diarrea, y los síntomas de la rinitis serían lagrimeo, picazón de los ojos, el agüita nasal, los estornudos. Y yo agregaría acá algo muy importante. El paciente que ya tiene una rinitis, que se conoce su rinitis, también va a destacar que esto que me está pasando es diferente a mi alergia. La congestión que tengo es otra. Todos los pacientes que tienen una rinitis y se han contagiado de COVID, eso lo ponen como muy claro, porque la congestión que presenta el paciente con COVID, dicen, es una congestión seca, pero un paciente me lo definió muy bien diciéndome, es como tener un ladrillo adentro de la nariz. Y esto nos habla de la sequedad, de la dureza que sienten, y que es totalmente diferente a lo que siente el paciente con una rinitis. Por eso, la rinitis y congestión sola no es caso probable. Volvemos a insistir con esto porque creo que
tenemos que llevar también un poco de tranquilidad, porque se ha mezclado bastante el tema de tengo rinitis alérgica, entonces soy más propenso a contagiarme y a que se me complique el COVID. Esto ya se ha demostrado en forma bastante importante que tener una rinitis no empeora, si me contagio COVID, el pronóstico de ese paciente. Entonces, recordemos que la rinitis con secreción nasal es seguramente una rinitis alérgica. Aparece la hiposmia o la anosmia. En la rinitis vamos a tener una hiposmia crónica, ¿sí? O sea, ¿qué es la hiposmia? Es la disminución del sentido del olfato. La anosmia es la pérdida absoluta. El paciente que tiene una rinitis alérgica, una rinosinusitis alérgica, lo que va a tener es una pérdida gradual del olfato en el tiempo, porque, digamos, si tenemos una persona de 40 años que tiene hace 20 su rinosinusitis alérgica, seguramente que tiene una disminución del olfato, porque si el órgano receptor del olfato lo tenemos en la nariz, esa nariz vive congestionada, seguramente en algún momento va a usar gotas nasales. Por más que haga tratamiento, cuando el paciente se desespera, va a la farmacia y compra Rinal, que es algo muy común, y entonces se lesiona más todavía el órgano receptor. Pero esto no le va a provocar una pérdida absoluta del olfato, una anosmia. Cosa que sí provoca la COVID, y la aparición de esta anosmia es abrupta, es brusca. Yo me acosté bien y empecé con fiebre, con dolor de cabeza, y a la mañana no olía nada. Eso es lo que dicen todos los pacientes que han tenido el síntoma de anosmia por COVID. ¿Y por qué es diferente? No es solo porque se afectó el órgano receptor, sino en las resonancias que se le piden a un paciente con trastornos del olfato por COVID, lo que se ve es que la vía central de la vía olfatoria, hay afección de esa vía, porque el virus atacó eso. O sea, estamos en presencia de no solamente de una afección del órgano receptor, sino también de una neuronitis. Es un virus, sabemos que esto lo puede provocar en cualquier momento. Si vamos al tratamiento de lo que es la rinitis alérgica, siempre tenemos que tener en claro que quien instituye el tratamiento es el médico. No es el ayudante de la farmacia, no es la vecina, no es la tía, no es el paciente por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, el acuerdo se debe establecer entre el médico y el paciente, en donde los dos tienen que estar de acuerdo en cumplir con sus partes. Porque si el paciente va a seguir haciendo lo que quiere, ustedes saben que no va a obtener muy buenos resultados. Porque hay una cosa que sí tiene que hacer, es el control ambiental. Otras son los medicamentos que le podamos indicar, y si es un paciente al que hayamos testificado y corresponde indicarle inmunoterapia o vacunas de alergia, bueno, tendrá que asumir que eso es así. Muchos pacientes que yo los tengo en tratamiento con inmunoterapia, al principio dicen, bueno, terminé el primer frasquito, ya terminé, ¿no? No, me parece que no me expliqué cuando hablamos la primera vez. Esto es algo que lleva un tiempo, que va a depender de cada uno, pero va a depender, bueno, se me terminaron las vacunas hace como 3 meses. Bueno, volvamos a empezar. O hay que guardarlas en la heladera porque yo las llevo en la cartera para no olvidármela. O sea, estas cosas que parecen a veces obvias, a veces no son tan obvias, y uno termina explicándole al que tiene muy claras las cosas, todas las otras cosas que uno le tiene que explicar al que no las tiene tan claras. Por eso el tema del acuerdo entre el médico y el paciente me parece que es muy importante.
En cuanto a los medicamentos, vamos a llamarlos alopáticos. Tenemos medicamentos locales y medicamentos orales. Los medicamentos locales, es muy importante la solución salina para los lavajes nasales, porque funciona muy bien, porque si son pacientes que no toman mucha agua, si están en ambientes de trabajo donde hay aire acondicionado, se les va a secar la nariz y eso no les va a hacer bien. El uso de los sprays nasales con corticoides, explicarles bien la técnica de uso, cuándo los tienen que usar, etc. Y el otro tema son los sprays nasal con descongestivos. Y ahora después hablo junto de los descongestivos en general. Los medicamentos orales, antihistamínicos o antialérgicos, como los querramos llamar, los descongestivos y los corticoides. Con el tema de los corticoides, hace unos años, nosotros en nuestro hospital hicimos un trabajo sobre la corticofobia, porque el paciente le tiene más miedo al corticoide que a la aspirina. Pero se puede tomar 6 aspirinas en un día y no le pasa nada, pero se toman 0,6 de betametasona y eso me hinchó. Me llené de líquido y engordé 5 kilos porque tomó 0,6 de betametasona en un día. Entonces, creo que tenemos que desmitificar el tema del uso del corticoide. En cuanto a los descongestivos, algo muy importante a destacar. Tanto los orales como las gotas nasales tienen una rápida acción, el paciente está a los 2 minutos que lo tomó, respira bárbaro, no tiene moco, se siente genial, y como muchos de estos descongestivos tienen pseudoefedrina o similares, entonces están con una pila impresionante. Entonces yo les digo a todos los pacientes que los descongestivos sí le provocan eso, pero también les van a provocar aumento de la presión arterial, aumento de la presión ocular, parálisis de las cilias, que son esos pelitos que mueven el moco hacia afuera, con lo cual se les va a quedar el moco adentro, con lo cual van a tener muy probablemente una sinusitis que necesite el uso de antibióticos. Y en los hombres también se ha visto que provoca síntomas de prostatismo. En cuanto a alteraciones también, taquicardia, alteración del ritmo del sueño, etc. Y las gotas nasales, sabemos que lo que van a provocar es a largo plazo una atrofia de la mucosa nasal que puede traducirse en una ocena, que es cuando la mucosa nasal directamente deja de ser mucosa nasal y se transforma de mucosa casi en un epitelio, con costras, perforación del tabique nasal. Entonces, los descongestivos orales y las gotas nasales no son tan inocentes, y las gotas nasales además producen una adicción, porque a medida que pasa el tiempo, ese paciente tiende a usarlo, los lapsos de tiempo cada vez son más cortos. Esto creo que hay que explicarlo, por supuesto que la desinflamación de los cornetes que se produce con un spray nasal es mucho más lento, no es lo que provoca la gota nasal, que es rápido, así, ya está, pero creo que, insisto, el acuerdo en los tratamientos entre el médico y el paciente deben establecerse desde el principio y que el paciente nos tenga confianza, pero nosotros también tener la confianza en el paciente para que si algún día le tenemos que dar alguno de estos descongestivos y le decimos que es por 2 días, confiar en que el paciente lo va a usar 2 días y nada más. Bueno, muchas gracias. Quedo abierta a las preguntas. Excelente, Silvia. Un lujo la oratoria, clarísima, las pautas bien claras. Muy buena presentación. Les quiero decir que hay bastante convocatoria y preguntas.
pero que las iremos respondiendo mientras se prepara la doctora Laforgia para el tema siguiente. Vamos a dejar las preguntas que estoy tomando nota para la finalización de todas las exposiciones. Les quiero presentar a la doctora Marta Laforgia, ya hablamos de ella, dermatóloga, alergóloga e inmunóloga, es jefe del servicio de alergia del Hospital Pena. Ella nos va a estar hablando de las claves para el reconocimiento de las posibles manifestaciones alérgicas en la piel. Bienvenida Marta, te escuchamos. Muchas gracias, ¿me escuchan y ven mi pantalla? Sí, Marta, perfecto. Muy bien, entonces agradeciendo la posibilidad de participar de esta jornada, voy a ocuparme entonces de las claves para el reconocimiento de las posibles manifestaciones alérgicas en la piel. Nuestra piel son los 2 metros cuadrados propios que tenemos para la integridad de nuestro cuerpo y para la conexión con el medio ambiente. Obviamente, ese medio ambiente no siempre nos devuelve sonrisas y a veces es hostil. El medio ambiente tiene el sol, el medio ambiente tiene al viento y tiene no solo los pólenes flotando, sino polutantes ambientales. Todos esos factores pueden incidir sobre la piel. Cuanto más estemos expuestos a ese ambiente, y esto es lo que ocurre en la época de primavera, más notaremos estos efectos. Pero nuestra piel es un órgano de defensa, no solo como barrera física, sino también un órgano inmunológico que contiene elementos de la inmunidad innata, como el mastocito, responsable de las urticarias, y los linfocitos y las células presentadoras de antígenos, responsables de los eczemas. Las respuestas que tiene la piel a esas agresiones son 2, la inflamación y la picazón. Así que vamos a ver distintas afecciones en que coinciden inflamación y picazón. 2 de esas afecciones a las que nos vamos a referir son la urticaria y los eczemas, reconociendo que todos pican y es el médico el que va a poder llegar al diagnóstico, pero vamos a aproximarnos. Las urticarias se caracterizan por las presencias de abones o ronchas que pueden acompañarse de angioedema, de aparición repentina, duración fugaz e intenso prurito. Pero la patología, no las lesiones que duran horas, puede ser crónica cuando esos brotes duran más de 6 semanas. Los eczemas, por otra parte, son otro tipo de inflamación de la piel caracterizada por la presencia de vesículas, esas ampollitas pequeñas rellenas de líquido transparente. Esas lesiones sufren cambios y se pueden ver distintos según la lesión sea aguda, subaguda o crónica. Las patologías más relevantes dentro de los eczemas son la dermatitis atópica y las dermatitis por contacto. Ambas, urticarias y eczemas, son patologías muy frecuentes en la práctica cotidiana. La picazón que acompaña a ambas tiene distintos mediadores y entonces se encara de una forma distinta. Lo que se ve es distinto, la roncha es distinta de los eczemas, pero la predisposición para enfermedades alérgicas, esto es lo que se llama diátesis atópica, puede ser un hallazgo común a ambos cuadros, aunque a veces el mecanismo no es alérgico. Veamos cómo reconocerlas. Reconocemos la urticaria por la presencia de estas ronchas que son sobrelevaciones rojo-rosadas del mismo color de la piel que se distribuyen en todo el cuerpo o pueden distribuirse en todo el cuerpo de forma asimétrica, que duran, como les dije, horas, que pican y que producen una peculiar respuesta de rascado. El paciente con urticaria se frota y no daña la piel, así que
no hay lesiones por rascado, cascaritas, costras en los pacientes con urticaria. O tienen las lesiones o pueden no tener nada cuando se fueron las ronchas. El angioedema se define como deformidad del sitio anatómico o compromiso del tracto alimentario. Acá puede ser que no tengan picazón, pero sí la molestia por la distensión que genera esta hinchazón del angioedema. El angioedema puede plantear una situación de urgencia porque puede comprometer la vía aérea y puede ser una de las manifestaciones cutáneas de anafilaxia, que es una reacción sistémica potencialmente mortal, pero que involucra no solo la piel, sino necesariamente otros órganos o sistemas como el aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo. Habitualmente puede cursar con hipotensión, entre otras manifestaciones. En ambos casos puede existir picazón. En la urticaria aguda, menos de 6 semanas, podemos encontrar desencadenantes alérgicos propios de esta estación. Las infecciones, los alimentos como mariscos, pescados, nueces, huevos, sobre todo en la infancia, los fármacos como los antiinflamatorios y los antibióticos, las picaduras de insectos y plantas o pólenes pueden ser causa de urticaria aguda. La crónica puede ser espontánea y muchas de ellas están relacionadas con autoinmunidad o inducibles, como en este caso, cuando el roce y la fricción provocan la aparición de lesiones eritémato, es decir, rojo-rosadas, edematosas con hinchazón, y acá intentamos escribir DGI, dermografismo, que es una de las posibilidades de las urticarias inducibles. Frío, calor y luz solar también pueden causar urticaria crónica. Respecto del tratamiento de las urticarias, la primera indicación son los antihistamínicos, que es una variante de antialérgica, de una medicación antialérgica, pero que se dirige solamente al receptor de la histamina. Preferimos los de segunda generación porque no tienen efecto de somnolencia tan marcada, en una toma diaria y más allá de los brotes, así que no se suspende desde el punto de vista sintomatológico, se sigue medicando más allá de esto. Si la urticaria tuviera un desencadenante, por ejemplo, el antiinflamatorio o el estímulo físico, habrá que evitar eso también, y es probable también que corresponda evitar aquellos alimentos que contengan histamina, poniendo al alcohol como ejemplo. El 1 de octubre es el Día Mundial de la Urticaria y ahora ustedes ya saben de qué se trata esta conmemoración. Respecto de eczemas y dermatitis, son, como les dije, inflamaciones de la piel que pican y pueden ser agudas, subagudas y crónicas. La aguda se expresa con vesículas, la subaguda como exudación o descamación, y la crónica con engrosamiento de la piel, del reticulado, del color y de los pliegues. Pero todas estas características del eczema pueden observarse en un mismo paciente, acompañadas, al igual que la urticaria, por picazón, pero que en este caso la maniobra de rascado genera la aparición de costras porque el rascado es más superficial y lastima la piel. Hay dos tipos principales de eczema, la dermatitis atópica y las dermatitis por contacto. La dermatitis atópica comienza habitualmente en la infancia, se diagnostica en base a signos y síntomas que se agrupan como criterios. Uno de los criterios es que aparezcan en personas con antecedentes de otras enfermedades atópicas como asma, rinitis, conjuntivitis
o que tengan familiares que las padezcan. Dentro de esos criterios, la sequedad de la piel o xerodermia es el signo clínico más constante, y el otro es la tendencia a las infecciones cutáneas repetidas. Muchas son las expresiones que podemos encontrar en la piel en los pacientes con dermatitis atópica: pápulas, escoriaciones, erosiones, lesiones con disminución de la pigmentación, aumento del color, del reticulado y de los pliegues, aspecto de rayador, que es la queratosis pilaris. Esta dermatitis atópica, como les dije, se asocia a otras enfermedades atópicas. Los niños predominantemente la padecen, pero también los adultos. Los ataques de picazón que tienen los pacientes son de noche y alteran el descanso. Su piel requiere cuidados especiales, pero no alcanza en muchos casos, y los tratamientos para combatir la inflamación, locales o sistémicos, se requieren sobre todo en los casos graves. El 14 de septiembre es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, así que, como ustedes ven, esta es la primavera de las manifestaciones de la piel alérgicas. Finalmente, voy a tratar de diferenciar a las dermatitis por contacto, que se definen como reacciones inflamatorias cutáneas al contacto con noxas ambientales. Esos agresores ambientales tienen relación causal con la inflamación de la piel y pueden tener propiedades de irritación, de alergia o ambas. Uno de esos ejemplos es este común diente de ajo, que causó, si pueden ver en los pulpejos de las manos que lo sostienen, esa dermatitis, descamación con fisuras, porque esos son los dedos que lo sostienen para el picado. Los dientes de ajo tienen propiedades irritantes y propiedades alergénicas. Esto potencia su efecto. En la práctica tratamos de diferenciar la irritación y la alergia, pero a veces la naturaleza viene en un combo que produce tanto irritación y alergia. La irritación puede ser muy agresiva y el agente un corrosivo, como es este caso, que provocó una quemadura por hidróxido de sodio o soda cáustica. La alergia puede depender, como dijo Ivana, del contacto con cosméticos, y en este caso el cosmético era una tintura permanente que se aplicó sobre el cuero cabelludo y provocó este eczema en la cara. Esto fue demostrado mediante la prueba del parche, que resultó positivo al alergeno de los tintes, que se llama parafenildiamina. En este caso es una dermatitis alérgica por contacto a un pegamento que tenía el calzado, que se llama paraterbutil fenolformaldehído. Para distinguir desde el punto de vista médico-científico entre los dos tipos principales de dermatitis por contacto, la irritativa o la alérgica, o para identificar al sensibilizante, se debe efectuar la prueba del parche. Esta es una prueba de inmunidad retardada en la que se colocan los alergenos en un soporte, se pegan sobre la espalda, se leen a las 48 horas y 24 horas después, tratando de descubrir si el supuesto alergeno es el responsable de la reacción del paciente. Eso hicimos en este caso de una paciente que realizaba tareas domésticas y por lo tanto estaba en contacto con irritantes. ¿Cuáles eran esos irritantes? Agua, detergente, lavandina y otros limpiadores. Por lo tanto, le recomendábamos que usara guantes. Usted tiene que protegerse porque usted usa irritantes. Póngase los guantes, y cada vez venía peor. Resultó que
El test del parche dio positiva a un componente, técnicamente un vulcanizante de las gomas de los propios guantes que nosotros le indicábamos, y la paciente, una vez resuelto el diagnóstico, mejoró usando guantes de vinilo. Así que, una vez detectado el contactante, se debe proceder a evitar el mismo, y para ello hay que dar un informe de resultados por escrito que incluya cómo evitarlo. Tanto si se demostrara un rol principal, como si el irritante puede ser un contribuyente a la dermatitis, deberán evitarse los irritantes. Como era alérgica al guante de látex, no le dijimos no usa guantes si está en contacto con irritantes, sino cambiamos el guante para que éste no le produjera el daño. Proponemos que el día 23 de septiembre sea el día de las dermatitis por contacto, y entonces entre septiembre y octubre hemos completado la primavera de la piel alérgica. Espero no haberlos abrumado, pero las enfermedades de la piel son la cuarta causa más común de enfermedad humana, y estas dermatosis alérgicas de las que hablamos son una quinta parte de los motivos de consulta. A veces el manejo de las mismas es laborioso por la carga de indicaciones, y en el caso de las dermatitis por contacto, de estudios diagnósticos, pero para ello que quiere decir no se olviden considerar. Muchas gracias, doctora Laforgia, brillante exposición, muchas gracias. Estamos un poco justos con el tiempo, hay muchas preguntas, hay una muy buena convocatoria, vamos a estar respondiendo al final. Bueno, seguimos con el siguiente expositor, el doctor Alberto Jorge Tolcacher, ya lo he mencionado, él es director del Centro de Alergia y Enfermedades Respiratorias CARE, es jefe del servicio del Hospital Durán. Nos va a estar hablando el doctor con respecto a las flores, la primavera y el amor. Bienvenido, doctor Tolcacher, y adelante. Doctor Tolcacher, por favor, el audio está mutado. Ahora sí, de vuelta. Gracias, Ivana, y gracias a quienes me precedieron. Es muy difícil hablar de los mismos temas. Vamos a tratar de obviar superposiciones. Bueno, cuando hablamos de primavera, pensamos en flores y en amor, y pensamos bastante poco en asma, a menos que la persona sepa que en primavera empeora su asma. Y podemos tener percepciones erróneas acerca del término asma, seguramente de las flores y del amor no. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asma? Vamos a hablar de esas percepciones erróneas en el diagnóstico, de la enfermedad alérgica de la vía aérea, de por qué aumenta el asma en la primavera y cuál es el rol del alergólogo en el tratamiento del asma. Con respecto a las percepciones erróneas en el diagnóstico, insisto, es muy difícil no superponerme a lo ya dicho por la doctora Muriño o por el doctor Azar. Es muy difícil en algunos casos diferenciar un resfrío común de una rinitis alérgica. Tienen prurito y la rinitis alérgica probablemente un poco más. ¿Tienen rinorrea? Sí. ¿Tienen estornudos? Y sí. ¿Tienen bloqueo nasal? Sí. Es difícil superponerse, y entonces puede haber una percepción errónea acerca de qué es un resfrío y qué es una rinitis alérgica. Obviamente tienen distintas etiologías, distintas causas. El resfrío está producido por un virus, la rinitis alérgica está producida por un alérgeno en una persona predispuesta
a ese alérgeno, una persona sensibilizada a él. Algo parecido ocurre con el término gripe. Muchos pacientes que tienen tos, opresión en el pecho, dificultad respiratoria o incluso algún silbidito en el pecho, nos viene diciendo que tiene gripe cuando en realidad ese paciente tiene alergia. Puede haber una percepción errónea de cuál es el diagnóstico correcto. E incluso la percepción errónea puede surgir del mismo profesional que muchas veces no llama al pan pan y al vino vino. Por evitar el término asma, muchos médicos utilizan eufemismos diagnósticos y en esta lista de eufemismos que ha elaborado el doctor Ruiz, a partir de los aportes de otros profesionales, nos encontramos con una parafernalia de eufemismos diagnósticos que lo que hacen es atrasar el diagnóstico real y por lo tanto atrasar también el tratamiento. Y el axioma que nos tiene que guiar es que cuanto antes el tratamiento, mejor el pronóstico. Y por lo tanto, la utilización de eufemismos diagnósticos lo que hace es llevar a la iatrogenia. Por lo tanto, si uno ve un caballo con rayas, es una cebra, no es un caballo con rayas. Y el asma se llama asma. Y la mejor manera de hacer tratamientos correctos es hacer diagnósticos correctos, y para eso es imprescindible llamar pan pan y al vino vino. Es muy importante en los médicos que tratamos el asma que nos encontremos con el diagnóstico correcto para poder hacer tratamientos correctos. Es común que el paciente niegue tener asma, pero haber utilizado broncodilatadores, nebulizaciones o aerosoles, digo el nombre comercial, Ventolin o Salbutral, que haya utilizado broncodilatadores, pero nieguen tener asma. Y haber sido tratados, por supuesto, con antiasmáticos. Otro tópico que nos tiene que incumbir es que la vía aérea es una. Vamos a hablar de la enfermedad alérgica de la vía aérea. Es común que no tengamos conciencia de que el tratamiento del asma debe comenzar en la punta de la nariz. Miren, de un grupo de una población de 925 pacientes, prácticamente 2/3 de ese grupo tenía rinitis alérgica concomitante, es decir, 2 de cada 3 asmáticos tiene rinitis alérgica concomitante. Surge entonces el concepto de vía aérea unificada. La vía aérea es una, no existe una general paz que divida la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Los mecanismos inmunológicos que subyacen a la inflamación en la vía aérea superior e inferior son los mismos. El epitelio es un continuo, hay señales bidireccionales entre los dos compartimientos e incluso señales sistémicas que abarcan los dos compartimientos. Y más aún, perdón, esto vamos a saltearlo, existe un listado de variantes genéticas, genómicas, que muestran que muestran riesgo de tener asma con rinitis alérgica estacional, es decir, que no solamente está condicionado por la vía aérea como una unidad, sino que viene condicionado genéticamente. El tercer punto a tocar es por qué aumenta el asma en la primavera. Como muy bien dijo el doctor Azar y nos lo explicó en forma muy amena, los incrementos estacionales en las consultas por asma se correlacionan con exposición al polen.
Y el polen que nos tiene que preocupar es el polen, en este caso de las gramíneas, el polen de las flores de las plantas que no son bonitas, las plantas que nos llaman, no nos llaman la atención. Las flores lindas, las flores que nos llaman la atención, generalmente van a ser polinizadas por pajaritos, por bichitos, por abejitas. En cambio, estas son las plantas que polinizan en forma masiva y que el viento va a acarrear del androceo de una flor al gineceo de la otra, cantidades importantísimas de polen, y en el trayecto esos granos de polen van a toparse con la nariz de un alérgico y provocarle los reconocidos síntomas. Pero además, si bien una tormenta, una lluvia limpia de polen el aire, el polen, el grano de polen sedimenta, pero en muchos casos, por shock osmótico, puede liberar el contenido del citoplasma, y si bien el grano de polen sedimentó, gran parte del contenido del grano de polen, los alergenos del polen, quedan suspendidos en el aire, y esto explicaría en parte por qué durante una tormenta eléctrica, especialmente en las épocas de polinización, muchas guardias pediátricas se llenan de chicos con ataques de asma. No es la única causa, hay otras causas. Probablemente tenga mucho que ver la ozonización de la atmósfera por el relampagueo, y tenga que ver también el aumento de cierto tipo de hongos de la humedad ambiental que quedan flotando en el aire, a diferencia de lo que ocurre con el grano de polen, que una gota de lluvia lo arrastra al suelo. Por un mecanismo físico que me excede, la espora del hongo le hace olé a la gota de lluvia sigue de largo y la espora del hongo queda flotando en el aire y haciéndole pito catalán a la gota de lluvia que siguió de largo. Entonces, durante las tormentas eléctricas, los granos de polen pueden romperse y liberar el contenido del citoplasma a la atmósfera. Tenerlo en cuenta. Una vez más, muchas guardias pediátricas se llenan, durante las tormentas eléctricas, se llenan de pacientes con ataques de asma. Y la temporada polínica es una temporada que puede durar varios meses. Vemos, para el caso de las gramíneas, que están en la línea anaranjada, cómo puede durar 2 o 3 meses, y algunos árboles, como es el caso del ciprés, puede durar varios meses más y puede incluso anteponerse, y entonces el paciente que es alérgico al polen del ciprés y al polen de la gramínea está prácticamente medio año con síntomas polínicos. Por lo tanto, la temporada polínica puede ser de unos pocos meses, como es el caso del alérgico a algún árbol, como el fresno, que, como muy bien dijo el doctor Azar, es el árbol más frecuente en la ciudad de Buenos Aires. El 50% del arbolado urbano es fresno, el 35% es plátano. En este caso, esos dos árboles nos dan una polenosis relativamente corta, pero algunos árboles pueden dar una temporada polínica mucho más prolongada. Ahora, este es un grano de polen al que se le adhirieron material particulado emitido por motores diésel. Y el material particulado diésel tiene la propiedad de incrementar la respuesta al alérgeno del polen hasta 50 veces. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esto, porque viene a explicar por qué en una urbe hay mucha más sensibilidad al polen
cuando en realidad hay mucho más polen en el medio urbano que en el medio, en el medio rural que en el medio urbano. Esto tiene que ver con la exposición simultánea a polen con contaminantes del aire. Y entonces, una vez más, el polen es mucho más importante cuando los árboles crecen en un medio urbano. Para quienes no son médicos, la IgE es una proteína de la sangre que está muy aumentada en los alérgicos, y la IgE específica para el polen dado aumenta hasta 5 veces cuando la exposición es conjunta con material particulado. Pero no solo el material particulado como contaminante viene a explicar el aumento del asma en primavera. Fíjense, esta es la estación de monitoreo de contaminantes de la ciudad de Buenos Aires, la estación Córdoba, que está en Córdoba y Callao, sobre la vereda, sobre Córdoba, muestra cómo en distintos días del mes de octubre, en este caso de hace 5 años, pero esto es válido para todas las primaveras, los picos de dióxido de nitrógeno exceden la norma. El dióxido de nitrógeno es un gas de combustión vehicular que, emitido por los caños de escape, y que tiene la propiedad de ser proinflamatorio, de ser asmógeno, y además reduce la respuesta la respuesta inmunológica frente a la inhalación de otras noxas, detiene la actividad de los macrófagos alveolares, con lo cual aumenta la capacidad, disminuye la respuesta a los agentes infectantes. Ahora, la doctora Muriño nos habló del polvo doméstico, nos habló de los ácaros, y la exposición a los ácaros, y acá pusimos que si saben ustedes con quién duermen a la noche, es porque duermen, aunque no me lo crean, también con estos bichos. Son artrópodos que están presentes especialmente en el dormitorio, y es donde más tiempo estamos expuestos, porque cada uno de nosotros vive 1/3 de su vida en el dormitorio. Así que especialmente tenemos que hacer hincapié en el control ambiental en el dormitorio. Y alguien sugirió respecto de estos ácaros un umbral de 100 partículas de 10 micrones conteniendo 1 miligramo por mililitro de alérgeno, es la capacidad sensibilizante a los grumos fecales. Pero esto es lo que en lo que quería hacer especial hincapié. Fíjense que en primavera hay un aumento de la exposición a los alérgenos de los ácaros del polvo, que cae abruptamente en el verano por desecación del ácaro. Prácticamente el verano es una época en que los alérgicos a los ácaros están mucho mejor. Las consultas por asma en verano caen abruptamente, en enero, febrero, y en otoño vuelven a aumentar, bajan un poco en invierno. La peor época es el otoño, y a diferencia de lo que suelen decir los pacientes que refieren al invierno como la peor época, y es porque recuerdan los días frescos de otoño. Y en segundo lugar, después del otoño, en primavera se produce un nuevo pico, un nuevo repunte de exposición a los ácaros de polvo, con lo cual hay un aumento también del asma en pacientes sensibles a los ácaros. Y por último, quiero mencionar algunas palabras acerca de cuál es el rol del especialista en alergia en el tratamiento del asma. Por supuesto, quedan muchos temas, muchos aspectos a considerar en el tintero.
pero vamos a volver a hacer hincapié en esto que mencionó también, creo que el doctor Azar, y me parece que también la doctora Muriño. El rol del alergólogo consiste en 4 parámetros. La educación del paciente, que es precisamente lo que estamos haciendo. El control ambiental y la evitación, que vi que hay alguna pregunta al respecto por ahí. El tratamiento farmacológico, que no es motivo de esta charla, y la inmunoterapia. El alergista tiene una vocación etiologista y, a diferencia de otras especialidades, trabaja sobre la causa del problema del paciente alérgico. Bueno, acerca del control ambiental, digamos que hay que hacer especial hincapié en el dormitorio. Gente, abrir las ventanas, que entre aire fresco y sol. Donde entra el sol no entra el médico, decían los viejos chinos. Respecto del piso, no barrer, no sacudir, no plumerear, pasar trapo húmedo o aspirar, idealmente trapo húmedo. Los filtros, las aspiradoras que no tienen filtro EPA, a veces lo que hacen es cambiar el polvo de lugar, idealmente trapo húmedo, o aspiradoras con filtro de alta filtración. En el caso de los animales de peluche, que muchos chicos duermen con un osito de peluche a 1 centímetro de la nariz durante 8 horas al día, hay que lavarlos. Puede ser que se apelmacen un poquito, pero hay que lavarlos. Bien, y reducir el nivel de humedad. Los ácaros para desarrollar necesitan humedad. Los hongos para desarrollar necesitan humedad. Y vuelvo a hacer hincapié en que las sillas se apoyan en 4 patas, el tratamiento también. Leemos muchas veces que si el tratamiento farmacológico y el control ambiental no alcanzan, entonces recurrir a la inmunoterapia. No, la inmunoterapia debe ser instituida en forma simultánea con la educación del paciente, el control ambiental y el tratamiento farmacológico. Si uno quiere ganar la guerra, no tiene que mandar a los soldados de a uno, tiene que mandar al ejército entero. Todo junto. Y este logo azul que ven en la diapositiva es el logo de la Organización Mundial de la Salud, que establece en su papel blanco, en su white paper, que el único tratamiento capaz de modificar el curso natural de las enfermedades alérgicas es el tratamiento que hacemos los especialistas en alergia, el tratamiento inmunoterapia, la inmunoterapia. Entonces el rol del alergólogo en el tratamiento del asma es cambiar el curso natural de la enfermedad alérgica. Lo que sí tenemos que saber que no es así como se trata la alergia. La alergia debe tratarse, una vez más, con control ambiental, educación del paciente, tratamiento con fármacos y con inmunoterapia. Bueno, hasta acá. Muchas gracias por la atención. Un gusto compartir esta mesa con gente de la talla que como la doctora Patricia Forgia, la doctora Muriño y el doctor Azar. Y gracias a la doctora Preli, que ha hecho tanto esfuerzo para que esto salga bien, y me parece que así salió. Bueno, muchas gracias. Excelente, doctor Tolcacher. Yo estoy muy feliz porque realmente me he lucido con 4 disertantes maravillosos, con una trayectoria en la alergia impresionante. Creo que nos quedó muy chica el tiempo de exposición de cada uno de los oradores, pero fue brillante, clarísimo. Quiero filtrar un poquito las preguntas. Creo que lo que priorizo son a los pacientes. Hay preguntas de, evidentemente, algún colega que está filtrado, pero la charla, recordemos, que es para la comunidad, la gente de a pie y los pacientes. Y acá filtré preguntas que evidentemente son de los pacientes.
¿Existe, doctor Samuel Azar, existe tratamiento para la alergia al polen con vacunas? Está silenciado, doctor. Ay. Sí, por supuesto, es el tratamiento, como acaba de decir el doctor Tolcachir, el tratamiento principal, el único que puede resolver el problema. Lo acaba de decir Tolcachir, es sin ninguna duda el tratamiento que tiende hacia la curación de la enfermedad, mientras que los medicamentos solo alivian los síntomas. Clarísimo. Es lo que los alergólogos llamamos inmunoterapia. Así que clarísimo, doctor. A la doctora Silvia Muriño, otra de las preguntas es que Silvia expliques en qué consiste el lavado con solución salina, el lavado nasal. Bueno, el lavado nasal es algo que se usa mucho en otorrinolaringología, por ejemplo, en los pacientes que, digamos, luego de una cirugía endoscópica para limpiar las costras nasales y, bueno, también en los pacientes alérgicos para evitar esas costras nasales. Hay dos formas de hacerlo. Hay un producto que ya viene, digamos, es un envase que tiene la solución salina, que también tiene silisol y que es como una especie de piquito que sale. Entonces aprieto tapo una fosa nasal, pongo dispenser, digamos, de la solución en la otra fosa nasal, inclino la cabeza y mientras va saliendo se va produciendo el lavaje. Luego hago lo mismo del otro lado. No lo tengo, ¿qué hago? Se hace simplemente lo mismo con una jeringa de 20 centímetros con solución fisiológica. Es preferible que se haga con esa solución fisiológica tibia, porque va a provocar menos molestias. También tapo una fosa nasal, lo pongo de costado y más o menos unos 15 centímetros de solución fisiológica lo voy largando sobre la fosa nasal libre con la cabeza inclinada. Luego hago del otro lado. Con esto vamos a lograr no solo el lavaje, sino una humectación muy importante de la mucosa, con lo cual vamos a evitar las costras y entonces la salida del moco va a ser muchísimo mejor. La EASI, la Asociación Europea de Alergia e Inmunología, promueve permanentemente el uso del lavaje y uno en las páginas de ellos puede ver incluso muchas mamás haciéndoselos a los chiquitos de 4 o 3 años en el baño, la jeringa puestos así de costado y para que sacar sus mocos. Realmente es de alta efectividad, no es dañino y es muy económico. Perfecto, clarísimo, doctora Muriño. Otra de las preguntas es para la doctora Laforgia, con respecto a el chip que se coloca de anticonceptivos y ¿qué piensa usted, doctora, de esto como factor causal de urticaria y de manifestaciones en la piel? Bueno, probablemente se refieren a una manifestación de una dermatitis autoinmune, que es la dermatitis progesterónica, que puede darse por los progestágenos naturales y tener una evolución cíclica, como es la evolución de la producción hormonal femenina, pero también puede darse por estos dispositivos o la toma de anticonceptivos. No solo urticaria, prurito, eczema, eritema multiforme. Esto no es una patología frecuente, pero si uno sospechara, debería demostrar la posibilidad de que evitándolos desaparezca la dermatosis. Habitualmente son refractarios a los tratamientos habituales y por eso uno busca otra posibilidad. Clarísimo.
Estamos un poco cortos de tiempo. Voy a preguntarle al doctor Alberto Tolcacher con respecto a los cambios que hubo, supongo que se han referido al sobrecalentamiento global, si hay en los contadores de polen, si hay algún polen nuevo que se conozca de hace poco tiempo en la atmósfera. No estoy seguro, no creo. Es muy probable que la flora de muchas especies vaya desapareciendo, pero no creo que haya especies nuevas. Lo que sí puede ser que esté ocurriendo es que el cambio climático lleve a una modificación de los mapas y de los calendarios polínicos, y que las especies se vayan desplazando de zonas tropicales hacia zonas subtropicales, lo cual nos está hablando de tropicalización del clima. De hecho, algunos ácaros, por ejemplo, que eran otrora tropicales, como la blomia, está en nuestras latitudes desde hace muchos años, y la vinchuca está en nuestras latitudes y va buscando latitudes más australes, vale también para el mosquito del dengue, y es muy probable que lo mismo esté pasando con especies vegetales. Muy bien, clarísimo. Para finalizar, porque ya estamos muy pasados del tiempo, voy a hacer una pregunta en general a los cuatro, porque hubo una pregunta con respecto a qué se refería, creo que la doctora Muriño, cuando habló de tratamiento ambiental. ¿Cómo se haría? Creo que se refiere a esta pata del tratamiento que tiene que ver con la higiene medioambiental. Creo que nos compete a todos los que hemos hecho la exposición, y quedó claro que es el aislamiento del alergeno que está produciendo la alergia, como los clasifiqué, los inhalantes, en el caso de los alérgenos que son intradomicilio, y el doctor Samuel Azar, como el doctor Alberto, han hablado de los que son extradomicilio, la doctora Laforgia de los de contacto. Creo que ahí entre todos hemos hablado un poquito y hemos dado la respuesta, ¿verdad? Si es un alimento, la evitación; si es un metal, evitar el contacto. Todos los inhalantes de la atmósfera, creo que la respuesta ya estaría dada. La única aclaración que haría es que en el caso de los alergenos por contacto no existe la posibilidad de la desensibilización como sí existe para lo respiratorio. Así que no esperen vacunas de la dermatóloga alergóloga. Sí, bueno, es una gran verdad, porque bueno, como pasa con el níquel, ¿verdad? Y con que está tan en todos los productos, la Sí, mayoría de los productos y ahora la alimentos. epidemia es un conservante que se llama metilisotiazolinona. Excelente conservante, barato y bueno, pero terriblemente alergizante. Metilisotiazolinona, toallitas de bebés para limpieza, ojo. Ah, Brillante, bueno. La verdad, felicitarlos, agradecerles a los participantes que veo que se han quedado hasta abordar todas las preguntas. Muchas gracias, ha sido un placer poder compartir esta webinar, y pronto nos estaremos viendo seguramente en algún otro nuevo evento. Agradecida. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. gracias a todos.